corte inferior. Entonces, lo que la respuesta en frecuencia nos va a ayudar es poder determinar esos rangos y ver en qué frecuencia central está trabajando nuestro circuito. Entonces, para poder obtener esto, necesitamos saber qué es un decibelio, que vendría a ser lo siguiente. Un decibelio es la unidad de medida de la intensidad del sonido o la potencia de una señal, expresada en una escala logarítmica. Es la décima parte de un velio, unidad nombrada por el científico Alexander Graham Bell. La escala en decibelios es logarítmica porque el oído humano percibe la diferencia de intensidad de forma logarítmica no lineal y se utiliza comúnmente en acústica, audio y telecomunicaciones. Entonces, ahí podemos observar, muchachos, las dos formas de poder hallar lo que es la ganancia en decibelios. Podemos hallar la ganancia primero con la fórmula que tenemos ahí, que vendría a ser 10 logaritmo la potencia 2 sobre la potencia 1. Esto también tendría relación con la potencia de salida sobre la potencia de entrada. O la siguiente, que vendría a ser 20 logaritmo del voltaje 2 sobre el voltaje 1. Esta también vendría a estar relacionada con el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, que a eso nosotros en el análisis que estamos realizando lo llamamos la ganancia de voltaje, ¿verdad, muchachos? Entonces, para poder graficar el diagrama de Bode respectivo de la respuesta en frecuencia que yo estoy hallando, la vamos a graficar con la ganancia en decibelios de nuestra ganancia de voltaje. Entonces, es bien importante aprender esta parte y memorizarse esta fórmula para poder calcular y graficar lo que más adelante los ejercicios me van a pedir. Ahora vámonos con las consideraciones generales sobre frecuencias altas, medias y bajas. Estas consideraciones más que todo la vamos a aplicar para los condensadores o circuitos multietapa que tengan un acoplamiento mediante condensador. Entonces, ¿qué nos dice? Los condensadores de acoplo y desacoplo limitan su respuesta a baja frecuencia y los parámetros de pequeña señal de los transistores que dependen de la frecuencia, así como las capacidades improductivas asociadas a los dispositivos activos, limitan su respuesta a alta frecuencia. Además, un incremento en el número de etapas amplificadoras conectadas en cascada también limitan a su vez la respuesta de bajas a altas frecuencias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber, muchachos, para tomar estas consideraciones? Necesitamos saber cuál de nuestros capacitores o cuál de los capacitores del circuito que yo tenga es el que va a dominar. Y dependiendo del capacitor que domine a todo el circuito, voy a poder determinar si es su frecuencia de corte superior o su frecuencia de corte es inferior. Entonces, para poder determinar eso, con estas consideraciones, voy a poder aplicar los teoremas que les había mencionado en la clase de ayer. Entonces, nos vamos a esta siguiente gráfica, muchachos. Tenemos dos representaciones de diagrama de Bode. La primera representación o la primera gráfica es la de una ganancia de un amplificador general con acoplo capacitivo. ¿Eso qué nos quiere decir? Que voy a tener frecuencias medias, voy a tener frecuencias bajas y voy a tener frecuencias altas. También voy a tener una ganancia de voltaje y esa ganancia de voltaje tiene que estar expresado en decibelios. Entonces, la segunda gráfica es la representación de la ganancia de un amplificador de acoplo directo, el ejercicio que habíamos visto ayer en la clase. Entonces, esta gráfica es la que ya no cuenta con las frecuencias bajas, como se puede observar. Las frecuencias bajas para este tipo de amplificador de acoplo directo ya vendrían a ser directamente nulas, no existen en el análisis que vamos a realizar en los ejercicios. Entonces nos basamos directamente en las frecuencias medias y las frecuencias altas que tiene el análisis de este acoplo directo. Entonces ahí podemos ver lo que nos dice la teoría de la gráfica. A frecuencias bajas, el efecto de los condensadores de acoplo y desacoplo es importante. A frecuencias medias, estos condensadores presentan una impedancia nula, pudiéndose ser sustituidos por cortocircuito. A frecuencias altas, las limitaciones en frecuencias de los dispositivos activos condicionan la frecuencia máxima de operación del amplificador. Esas zonas están definidas por dos parámetros: frecuencia de corte inferior, que la vamos a denominar F sub L, y la frecuencia de corte superior, que la vamos a denominar F sub H. Y el ancho de banda vendría a ser simplemente la diferencia de la frecuencia de corte superior
menos la frecuencia de corte inferior. Entonces, aquí podemos observar la expresión de la frecuencia de corte inferior de un amplificador. La expresión de frecuencia de corte inferior de un amplificador está dada por esa fórmula, que vendría a ser la sumatoria de 1 sobre 2pi por los capacitores internos que pueden ver para el análisis. El análisis, muchachos, para la frecuencia de corte inferior y la frecuencia de corte superior, se analizan dos tipos de capacitores, ¿no ve? Yo creo que con el ingeniero esta parte ya hayan logrado ver. Se analizan los capacitores externos que tienen, o sea, los capacitores externos vendrían a ser los capacitores que se logran observar en el circuito. En todo caso, vendrían a ser el capacitor de la base, el capacitor del emisor y el capacitor del colector. Y hay otros capacitores que se analizan, los capacitores internos, que vendrían a ser los capacitores que estarían dentro del transistor. Eso lo vamos a ver más a detalle en los ejercicios que vamos a realizar en la clase. Y también tenemos la resistencia I sub 0, donde C sub I es el condensador externo y el R sub I sub 0 es la resistencia vista a través de los terminales del capacitor. Esta fórmula vendría a ser para la frecuencia de corte inferior y esta otra fórmula vendría a ser para la frecuencia de corte superior, que básicamente es la misma fórmula, solo que el C sub I es el condensador interno que tiene el transistor y el R sub IL es la resistencia vista a través de los terminales del capacitor. Entonces, solo la modificación para poder calcular y determinar la frecuencia de corte inferior y superior es analizar los capacitores internos y los capacitores externos. Aquí tenemos el modelo del circuito para calcular la frecuencia, muchachos. Tenemos ahí la configuración, esto ya vendría a ser el modelo en AC. Tenemos lo que es la base, el colector, el emisor. Tenemos lo que es el RP o vendría a ser el HIE. Ahí tenemos el HFE multiplicado por la corriente de base, que vendría a ser la corriente que circula por todo ese sector. También tenemos el HOE elevado a la menos 1, que vendría a ser como la resistencia sub 0. Y aquí es donde se incrementa el capacitor base emisor y el capacitor base colector, que en la mayoría de los casos se va a llamar C sub pi y C sub mu. Entonces, eso nos va a servir para el análisis más adelante, porque estos dos capacitores que tenemos ahí, que están en paralelo, aplicando el teorema de Miller, se va a reducir en uno solo. Eso lo vamos a ver más adelante, pero este vendría a ser el modelo equivalente de cómo diseñar o de cómo llevar a sus funciones en alterna de la frecuencia de los transistores bipolares. Aquí tenemos también el modelo circuital para los transistores FET, que vendría a ser básicamente lo mismo, solo que aquí ya tenemos tres condensadores, ¿no ve? Tenemos el condensador gate source, tenemos el condensador gate drenador y tenemos el condensador drenador surtidor. Entonces ya se aplican esos tres condensadores. Y el análisis en AC vendría a ser el mismo que lo veníamos realizando en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Solo lo incrementamos los condensadores. Y aquí está lo más importante, el teorema de Miller. ¿Qué nos dice el teorema de Miller? El teorema de Miller y el efecto de capacitancia de Miller limitan la respuesta en frecuencia de un amplificador, haciendo que una capacitancia parásita entre la entrada y la salida, como el entrenodo y la rejilla de un amplificador de válvula, represente mucho más grande de lo que es. Esto se debe a que la tensión en esa capacitancia está amplificada por la ganancia del amplificador, aumentando su reactancia a altas frecuencias y causando una caída de la ganancia del circuito. La capacitancia de entrada efectiva, CM, se calcula como CM, que es igual a ¿qué? A la capacitancia parásita. Todo eso está multiplicado por 1 más la ganancia de voltaje, donde la capacitancia parásita y la ganancia de voltaje ahí están definidos. Entonces, muchachos, si logran observar la gráfica, ahí tenemos un pequeño circuito en el cual ya viene representado los capacitores internos de nuestro transistor. Ahí podemos observar los tres capacitores internos. El primer capacitor interno vendría a ser el capacitor base emisor. El segundo vendría a ser el capacitor colector emisor.
y el tercero vendría a ser el capacitor colector base. Entonces, con estos tres capacitores internos, yo ya puedo resolver y puedo calcular todos los problemas que me pidan para hallar todos los ejercicios de respuesta en frecuencia. Ojo, muchachos, que estos tres valorcitos de los tres capacitores tienen que proporcionarnos como datos para poder resolver el ejercicio. Nosotros como tal no podemos hallar porque estos son datos específicos que vienen internamente en el capacitor. Entonces nos deberían de proporcionar como dato. Y todo lo demás vamos a seguir haciendo como lo hemos hecho en la clase de ayer y como lo veníamos haciendo en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Hasta esta parte, muchachos, ¿tienen dudas, preguntas, consultas o todo está claro? ¿Todo claro, muchachos? ¿Nos vamos directo al ejercicio? Ya. Auxi, por favor, ¿pueden mostrar el ejercicio, el inicio del ejercicio? Gracias. Ok. Ok, ok. Entonces, pues esto. Puta. Ustedes. Ay, no, 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 esto. Comenzar. ¿Se logra ver, no, muchachos? Ya, muchachos. Este vendría a ser el ejercicio que vamos a resolver. Entonces, ¿qué nos dice? Dado el siguiente circuito, nos dan el circuito con todos sus valores, determinar la frecuencia de corte inferior y determinar la frecuencia de corte superior. Si G sub m es 1 por 10 a la menos 1 y beta es igual a 200. Y el inciso B nos dice graficar el diagrama de Bode. Es decir, que tenemos que realizar la gráfica de las frecuencias de corte que nosotros hallamos. Y también nos dan como datos el C sub mu y el C sub pi. Entonces, este vendría a ser el ejercicio que vamos a desarrollar, muchachos. Entonces, comenzaremos con la solución. ¿Qué es lo primero que deberíamos de hacer, muchachos? ¿Qué es lo primero que deberíamos de hacer? Vamos a comenzar con el análisis en alterna. Entonces, yo digo, para el inciso A, vamos a realizar el análisis en alterna. Entonces, al realizar el análisis en alterna, tenemos que determinar cuál, para frecuencias altas o para frecuencias bajas. En este caso, vamos a comenzar con frecuencias altas. Entonces, para llevarlo al análisis en frecuencias altas, yo tengo que llevar a sus parámetros de pequeña señal, que esto vendría a estar dado de la siguiente forma. Tengo mi señal de entrada, mi voltaje de entrada. Después de esto tengo mi resistencia R sub S. A esto le sigue mi resistencia base. Después de esto viene directamente R sub pi. Y esto está conectada directamente con el capacitor C sub pi. Y esto está directamente en tierra.
Y aquí está mi capacitor C sub mu. Y aquí viene mi fuente de corriente, que esta vendría a ser voltaje pi sobre G sub por G sub m. Y a continuación de esto está directamente mi resistencia de colector en paralelo con mi resistencia de carga. Y finalmente está mi voltaje de salida. Entonces, el circuito que yo tenía a un inicio, muchachos, al hacerlo en el análisis en AC, lo estoy haciendo para las frecuencias altas. Y para realizar el análisis de las frecuencias altas, yo considero sus capacitores internos. Por eso es que aquí no estoy tomando en cuenta el capacitor de la base, el capacitor del colector y el capacitor del emisor. Estoy considerando directamente el capacitor sub mu y el capacitor sub pi, que vendrían a ser los capacitores internos de mi transistor. Entonces, me queda de esta forma, muchachos. Me queda de esta forma. Obviamente que aquí está el voltaje pi. Entonces, trabajar de esta forma y poder determinar las frecuencias de corte se me hace más complicado, ¿no, muchachos? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a simplificar mediante el teorema de Miller. Simplificar mediante efecto Miller. Entonces, el efecto Miller, ¿qué nos dice? Que estos dos capacitores que yo tengo aquí se va a volver directamente en un capacitor equivalente. Y ese capacitor equivalente, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al C sub mi más C sub nu por 1 más G sub m por RT. RT, ¿a qué vendría a ser igual? Este RT va a ser igual a las resistencias que no pueda ver mi capacitor que yo tengo ahí. Entonces, esto lo vamos a llevar a su forma simplificada, muchachos. Pero para no hacer muy complicado, este RC con RL, yo lo llamaré un RZ. Y el RZ va a ser igual a ¿qué? A RC en paralelo con RL. Entonces, con esa consideración, el circuito me va a quedar aún más sencillo. Entonces, ¿qué es lo que me queda, muchachos? Me va a quedar lo siguiente. Tengo la resistencia RS, tengo la resistencia base, tengo la resistencia pi, y aquí va a estar conectado directamente mi capacitor equivalente. Y aquí va a estar, sigue mi fuente de corriente. Esto es el voltaje pi por G sub m. Y esto está directamente con RZ. Y aquí tengo mi voltaje de salida. Entonces, el circuito me queda de esta forma, muchachos. El circuito se simplifica de mejor manera. Entonces, aquí yo tengo que calcular ya directamente sus valores. El primer cálculo que vamos a realizar es del RPi. RPi, ¿a qué es igual, muchachos? RPi es igual a beta sobre G sub m. Y esto va a ser igual a ¿qué? A 200 sobre 1 por 10 a la menos 1. Entonces, de aquí yo digo que R sub pi es igual a 2 kilo ohms. Tengo el valor de RPi. Me falta calcular el valor de capacitancia equivalente. Entonces, el capacitor equivalente
Hemos dicho que es igual a C sub pi, pero C sub pi me daban como dato, que es 48 picofaradios, más C sub mu. C sub mu es 1,5 picofaradios. Y todo esto está multiplicado por 1 más G sub m, que vendría a ser 1 por 10 a la menos 1, todo esto multiplicado por RT. Entonces, aquí viene el análisis interesante, muchachos. Yo tengo este capacitor que está en este nodo. Si yo les digo qué resistencias observa este capacitor, vendría a ser esta resistencia y esta resistencia. Esas tres resistencias es la que observa mi capacitor equivalente. Y ahora, como les había mencionado hace rato, el valor de esta RT tiene que ser el valor de las resistencias que no logra observar mi capacitor. Entonces, la única resistencia que no logra observar mi capacitor es el RZ. Entonces, el RT vendría a ser igual a RZ. Pero RZ, ¿a qué es igual, muchachos? RZ es igual a RC en paralelo con RL. Entonces, yo digo que RC en paralelo con RL. Tengo que calcular este valor. Tengo que calcular el valor de RC en paralelo con RL. Pero esto a qué es igual, muchachos. Tengo de dato. RC vale 4K y RL vale 2,2K. Entonces, ¿esto a qué vendría a ser igual? A 4K por 2,2K, todo sobre 4K más 2,2K. Y esto vendría a ser igual a 1,42K. Entonces ya tengo ese valor, muchachos. Lo único que me queda hacer es calcular cuánto vale el capacitor equivalente. Y haciendo el cálculo me da que el capacitor equivalente es 266 o 262,5 picofaradios. Este vendría a ser el valor del capacitor equivalente. Entonces ahora me voy directamente a calcular la frecuencia. Ahora calculamos la frecuencia de corte alta, la frecuencia de corte superior, que vendría a ser F sub H. En las diapositivas que acabamos de ver, muchachos, F sub H, ¿a qué es igual? F sub H es igual a la sumatoria de I de 1 todo sobre 2pi por el capacitor, en este caso vendría a ser el capacitor equivalente por la resistencia sub I. Ahora tenemos que calcular la resistencia sub I, muchachos. Y la resistencia sub I, ¿a qué va a ser igual? La resistencia sub I va a ser igual a todas las resistencias que logra ver mi capacitor equivalente. En este caso, como les había mencionado, mi capacitor logra ver Rpi, Rb y Rs. En ese caso, vendría a ser Rb en paralelo con Rpi y en paralelo con Rs. Vendría a observar el capacitor estas tres resistencias que están en paralelo. Entonces, reemplazo directamente valores aquí. Rb, ¿a qué es igual? Rb era igual a R2 por R1 sobre R2 más R1. Todo esto está en paralelo con Rpi, pero Rpi hemos dicho que es 2K. Rpi es 2K. Y todo esto está en paralelo con Rs. Pero Rs vale 1K. Entonces, tenemos que reemplazar aquí los valores de R2 y R1. R2 vale 10K y R1 vale 40K.
Entonces, esto va a ser 10K multiplicado por 40K, todo sobre 10K más 40K, en paralelo con 2K y en paralelo con 1K. Entonces, haciendo cálculos, de aquí obtengo que R sub I es igual a 615,4 ohms. Entonces, yo tengo ese valor de R sub I. Entonces, con eso ya tengo todos los valores, muchachos. Lo único que me queda es determinar la frecuencia. La frecuencia de corte va a ser igual a 1 sobre 2pi multiplicado por el capacitor equivalente, que vendría a ser 262,5 picofaradios. Todo esto multiplicado por la resistencia equivalente, que es de 615,4. Entonces, de aquí yo obtengo mi primer valor, que la frecuencia de corte superior es igual a 985,24 kilohertz. Entonces, yo ya tengo mi primera frecuencia que me pedían hallar. Hasta esta parte, muchachos, ¿tienen dudas, preguntas de cómo hemos llegado a obtener este valor? ¿O todo está claro, muchachos? Si todo está claro, entonces ahora vámonos a analizar para las frecuencias bajas. Entonces, decimos lo siguiente. Ahora analizamos la frecuencia de corte inferior. Entonces, el circuito equivalente en AC para la frecuencia de corte inferior vendría a ser de la siguiente forma. Tengo mi voltaje de entrada, tengo mi resistencia RS, tengo un capacitor que lo acompaña. Aquí viene la resistencia base. Lo que le continúa es la resistencia pi. Aquí viene la fuente de corriente. Aquí le acompaña la resistencia de colector. Aquí viene el capacitor. Y aquí está mi resistencia de carga. Y aquí está mi voltaje de salida. Por aquí viene la resistencia del emisor y el capacitor del emisor. Entonces tengo todos estos valores, muchachos. Esto va a ser mi capacitor base, mi resistencia base, mi R sub pi. Esto va a ser voltaje pi por G sub m. Esta es mi resistencia de colector, mi resistencia de carga, mi resistencia del emisor. Esto es mi capacitor del emisor y esto es mi capacitor de colector. Y obviamente esto es mi salida. Entonces tengo este circuito, muchachos, que vendría a ser del análisis para frecuencias de corte inferior. Entonces yo no puedo analizar los tres capacitores al mismo tiempo, ¿no, muchachos? Entonces vamos a analizar capacitor por capacitor. Entonces lo que decimos es analizamos capacitor por capacitor.
Analizamos capacitor por capacitor. Y al analizar capacitor por capacitor, yo voy a tener lo siguiente. Voy a tener que mi frecuencia de corte va a ser igual a ¿qué? A mi frecuencia de corte del capacitor B más la frecuencia de corte del capacitor de colector más la frecuencia de corte del capacitor del emisor. Entonces yo tengo que determinar estas tres frecuencias. Pero al hacer la frecuencia de corte inferior, muchachos, ¿qué es lo que ocurre? De los tres valores que yo tengo, de este o de este, uno va a ser más grande que todos. Y los otros dos que me restan van a ser de valores bien pequeños. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la mayoría de los ejercicios? Manda o domina el de mayor frecuencia. El de mayor frecuencia. Entonces, eso lo vamos a ver al realizar los cálculos y el análisis de cada uno, muchachos. Nos vamos a dar cuenta que va a mandar el de mayor frecuencia. Entonces, comenzaremos con el análisis. Comenzaremos con el análisis para el capacitor base. Entonces, al realizar el análisis del capacitor base, este circuito que yo tengo aquí, solo voy a analizar este capacitor. Este capacitor se va a volver cortocircuito y este capacitor se va a volver cortocircuito. Entonces, lo que me va a quedar, muchachos, es lo siguiente. Tenía mi señal de entrada. Tengo mi resistencia S. Estoy analizando el capacitor base. Entonces, aquí voy a tener la resistencia que se va a poder observar del capacitor base. Aquí le continúa la resistencia base. A esto le continúa la resistencia sub pi. Como les había dicho, este capacitor E se va a volver cortocircuito. Entonces, toda la corriente que intente circular por este sector se va a ir directamente a tierra, ¿no ve? Porque es el camino más fácil que sigue. Entonces, es por eso que estoy conectando directamente R sub pi a tierra. Aquí voy a tener, obviamente, mi fuente de corriente, que vendría a ser voltaje pi por Gm. Esto también se va directamente a tierra. Y aquí voy a tener conectada RC y RL. Entonces, esto vendría a estar dado de esta forma. Y obviamente aquí va a estar B sub 0. Más o menos B sub 0. Entonces, yo tengo esto, muchachos. Tengo esto de aquí. ¿Para qué estoy haciendo este análisis? Para poder determinar la resistencia que ve el colector base. Entonces, la resistencia que ve el colector base de esta parte vendría a ser el paralelo de estos dos más esta resistencia. ¿Verdad, muchachos? Entonces, ¿cómo vendría a ser? La resistencia que ve el colector base es la resistencia base en paralelo con la resistencia pi más RS. Entonces, ¿esto a qué es igual? La resistencia base es de 8K. Rpi era de 1K. Rpi, ¿cuánto hemos hallado, muchachos? Rpi es de 2K. Rpi es de 2K. Y RS valía 1K. Entonces, al hacer todos estos cálculos, me da que esto es de 2,6 kilo ohms. Entonces, ya tengo el valor de R sub B. El capacitor de la base valía
10 microfaradios. El capacitor de la base vale 10 microfaradios. Entonces yo hago el cálculo de la frecuencia de corte del capacitor base. ¿Esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1 sobre 2pi por la resistencia que ve el capacitor base, que vendría a ser 2,6K, y todo esto multiplicado por el valor del capacitor. Entonces, de aquí yo obtengo la frecuencia de corte capacitor base. Realizando los cálculos, me dice que esta frecuencia es de 6,12 Hz. Como pueden ver, muchachos, el valor de esta frecuencia es bien pequeña, es súper pequeña. Entonces, ¿será que el valor de esta frecuencia es la que manda? No lo sabemos, pero el valor es muy pequeño. Entonces, ahora vámonos para hacer el análisis del otro capacitor. Ya hemos hecho el análisis del capacitor base. Vámonos a realizar el análisis del capacitor del colector. Entonces, para realizar el análisis del capacitor del colector, esto se va a volver circuito abierto, esta resistencia, este capacitor cortocircuito y este capacitor cortocircuito. Entonces, vamos con ese análisis. Continuaremos de este lado y decimos lo siguiente. Analizamos el capacitor de colector. Y el capacitor de colector es igual a 1 microfaradio. Entonces, el circuito que me va a quedar va a ser de la siguiente forma. Tengo mi voltaje de entrada, tengo la resistencia RS, tengo la resistencia base y seguido de esto está la resistencia sub pi, R sub pi. También va a estar conectado a tierra porque el capacitor emisor lo estamos haciendo cortocircuito. Aquí tengo mi voltaje pi por Gm. Aquí le sigue la resistencia de colector. Aquí estaba mi capacitor, que de ahí voy a observar la resistencia del colector. Y aquí viene mi resistencia de carga. Y obviamente aquí al final está mi voltaje de salida. Entonces tengo este circuito que me ha quedado, muchachos, para hacer el análisis del capacitor del colector. Entonces, como en el anterior caso, de este análisis lo que yo voy a obtener es la resistencia que ve el capacitor del colector. Y la resistencia que ve el capacitor del colector vendría a ser esta resistencia más esta resistencia. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Que la resistencia que ve el capacitor del colector es a la resistencia del colector más la resistencia de carga. Entonces, esto va a ser 4K más 2,2K. Y esto vendría a ser 6,2 kilo ohms. Entonces, de aquí, lo mismo que el anterior, vamos a determinar la frecuencia de corte. Esto está dado sobre 1 sobre 2pi por la resistencia que es 6,2K por el capacitor que vendría a ser 1 micro. Entonces, realizando los cálculos, muchachos, me dice que esta frecuencia vista desde el capacitor es de 25,67 Hz. Comparándolo con el otro, su valor incrementa un poco, pero sigue siendo pequeño. 25 Hz comparado con la frecuencia de corte superior que hemos encontrado, que tiene un valor de 985 kHz, no representa casi nada, ¿no, muchachos? Entonces, el capacitor que manda vendría a ser el único que nos falta. Y el único que nos falta es el capacitor del emisor.
Entonces, vamos a realizar el análisis del capacitor del emisor. Antes de entrar al análisis del capacitor del emisor, muchachos, hasta esta parte, ¿tienen alguna duda, pregunta o consulta? Todo claro, Alfie. Muy bien, entonces continuaremos con el análisis del capacitor del emisor. Entonces, decimos, analizamos el capacitor del emisor. Y el capacitor del emisor tiene un valor de 20 microfaradios. Entonces, el circuito que nos queda, muchachos, vendría a ser de la siguiente forma. Tengo mi voltaje de entrada, tengo mi resistencia S, tengo mi resistencia base, tengo la resistencia pi. Esto ya no está conectado a tierra. Esto ya está conectada a la resistencia del emisor y también está conectada al capacitor. Entonces, aquí vendría a ser la resistencia que observa el capacitor del emisor. ¿Qué más tengo, muchachos? Por aquí tengo mi fuente de corriente, que vendría a ser voltaje pi por Gm. Y aquí tengo mi resistencia de colector. Y aquí tengo mi resistencia de carga. Y aquí al final está mi voltaje de salida. Entonces, muchachos, ¿cómo yo me doy cuenta de qué resistencias está observando mi capacitor del emisor? Porque si ustedes se dan cuenta, este nodo es el mismo que este nodo. Entonces, de este nodo puede ver todas estas resistencias y de este otro nodo también puede ver todo esto, ¿no ve? Entonces, yo no sé a la final cuáles son las resistencias que está observando mi nodo o mis resistencias del capacitor del emisor. Entonces, para esto se hace un análisis muy bonito, muchachos. Es un análisis que en redes 1 yo creo que lo han visto. La resistencia que observa el capacitor del emisor va a ser igual a ¿qué? A una fuente de voltaje sobre una fuente de corriente. Entonces, a esto lo vamos a llamar carga de prueba de corriente. Vamos a hacer una carga de prueba. Entonces, al hacer esta carga de prueba, muchachos, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que aquí yo voy a tener una tierra virtual y aquí a la salida también voy a tener una tierra virtual. Con esto, ¿qué estoy haciendo? Voy a hallar directamente el capacitor o la resistencia que observa el capacitor. Entonces, este circuito se va a simplificar a un circuito más sencillo, muchachos. Que el circuito vendría a ser de la siguiente manera. Tengo esto, muchachos. Tengo esta resistencia. La voy a llamar resistencia X. Y esa resistencia X va a ser igual a ¿qué? A la resistencia S en paralelo con la resistencia base. Aquí arriba tengo conectada mi resistencia pi. Y esto llega, ya hemos hecho el análisis de esta parte, muchachos. He hecho el paralelo de estos dos y esta resistencia. Esa resistencia llega a este nodo. Este nodo es el mismo que este nodo que tengo ahí. Entonces, a continuación de esto, ¿qué es lo que voy a tener? Directamente la fuente de corriente. Yo voy a analizarlo primero la fuente de corriente. Entonces, yo digo
que tengo mi fuente de cociente que vendría a ser G sub M multiplicado por el voltaje pi, y aquí le sigue la resistencia Z, que vendría a ser RC en paralelo con RL. Directo, muchachos. Después de eso, ¿qué está conectado? La resistencia del emisor. Y después de esto, ¿qué viene conectado? Mi carga de prueba de cociente. Entonces, aquí yo voy a tener una fuente de cociente y aquí va a estar mi voltaje en esos nodos, muchachos. Entonces, el circuito que yo tenía, que vendría a ser este de aquí, que es un poco complejo, lo voy a analizar de esta forma para poder determinar la resistencia equivalente, muchachos. Entonces, analizo solamente esta parte, muchachos. Y de ahí voy a sacar las siguientes ecuaciones. La ecuación que yo puedo obtener de ahí va a ser en este nodito de aquí. A esto lo llamaremos nodo B. Nodo B, esto sigue siendo el nodo B. Entonces, ¿qué es lo que pasa, muchachos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tengo ahí? Aquí tengo una fuente de corriente que está en el sentido hacia arriba. Entonces, a esa fuente lo llamaré menos I. Más este voltaje que yo tengo aquí, también va a llegar a este nodo, va a llegar a este nodo y también llega de este punto a este punto, ¿no, muchachos? Que vendría a ser otro nodo. Entonces, ese voltaje B va a llegar a todos los nodos que está representando mi circuito. Entonces, ¿qué corriente va a circular por aquí? Voltaje sobre la resistencia del emisor, menos la corriente que circula por aquí. Y la corriente que circula por ahí es voltaje pi por G sub M. Y por último, nos falta analizar de este nodo con este nodo. ¿Qué corriente circula por ahí, muchachos? Lo mismo que hace rato. Va a ser más el voltaje sobre R sub pi más R sub X. Pero R sub X sabemos que es el paralelo de RS con RB. Y todo esto va a estar igualado a cero. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que tengo que hallar, muchachos? Corriente, voltaje sobre corriente, que eso es igual a mi resistencia vista desde mi condensador del emisor. Entonces, de esta ecuación, yo tengo que despejar lo que vendría a ser voltaje sobre corriente. Pero aún no sé cuánto vale mi voltaje pi. Pero mi voltaje pi, ¿dónde estaba representado, muchachos? En la resistencia pi. Entonces, ¿yo qué es lo que hago, muchachos? Voy a hacer un divisor de tensión de toda esa pequeña parte que yo tengo aquí. Entonces, digo lo siguiente, muchachos. Tengo mi resistencia X, que esto está conectado a tierra, y aquí viene la resistencia pi. Aquí está el voltaje pi. Pero estoy llegando a este nodito. Pero de este nodo a este nodo, el que se conecta a tierra, yo sé que vale el voltaje B. ¿No ven, muchachos? Hasta esta parte quiero que entiendan, muchachos. Estoy haciendo solamente el análisis de este sector. ¿Por qué? Porque sé que a todo este sector que yo tengo aquí le llega un voltaje B. En este nodo de aquí le llega un voltaje B. Entonces, le estoy haciendo el análisis directo para ese voltaje B. Entonces, como ya sé que aquí hay un voltaje B, ¿qué es lo que yo aplico? Divisor de tensión. Directamente un divisor de tensión. Entonces, ¿qué digo? Que el voltaje pi va a ser igual a ¿qué? A R pi
sobre Rx más Rpi, todo multiplicado por menos el voltaje B. Es lo que obtengo de este pequeño circuito, de ese pequeño análisis. A esto lo llamaré ecuación, ecuación 1' y a esto lo llamaré ecuación 2'. ¿Qué es lo que hago, muchachos? El valor del voltaje pi lo voy a reemplazar en la ecuación 2'. Entonces, ¿qué me va a quedar? Este menos i lo puedo llevar a este lado y se va a volver positivo, ¿no, muchachos? Entonces, ¿qué es lo que digo? Que mi corriente va a ser igual a ¿qué? A mi voltaje sobre la resistencia del emisor menos el voltaje pi. Pero el voltaje pi es R pi sobre Rx más R pi multiplicado por menos B. Y todo esto está multiplicado por G sub M. Más el voltaje sobre Rx más R pi. Me queda esta ecuación de aquí, muchachos. Entonces, de aquí solo tenemos que despejar. Tengo la corriente que vendría a ser igual. Si logran observar, muchachos, en los tres términos tengo el voltaje. Si yo factorizo voltaje, ¿qué me va a quedar? Tengo 1 sobre la resistencia del emisor. Este negativo con este negativo se va a volver positivo. Esto con esto se vuelve positivo. Entonces aquí es más. ¿Qué me queda? G sub M multiplicado por R pi sobre Rx más R pi. Y todo esto más voltaje sobre el voltaje, ya lo hemos factorizado, entonces sería 1 sobre Rx más R sub pi. Entonces me queda esta expresión, muchachos. Me queda esta expresión de aquí. Y esto ya vendría a ser directamente. Corriente sobre voltaje es igual a ¿qué? A 1 sobre Re más G sub M por R pi más 1 todo sobre Rx más R pi. Me queda esto directamente, ¿verdad, muchachos? Pero aquí hay algo que nos tenemos que dar de cuenta. ¿Esto a qué va a ser igual, muchachos? El G sub M por R pi vendría a ser igual al beta, ¿no ve, muchachos? ¿Por qué? Si nos vamos al cálculo de R pi que hemos hecho antes, aquí, muchachos, R pi es igual a beta sobre G sub M. Entonces, ¿qué nos decía? Que R sub pi es igual a beta sobre G sub M. Si yo esto lo despejo, ¿qué tengo? Que beta es igual a R pi por G sub M. Y justo me aparece esa expresión aquí, muchachos. Tengo G sub M por R pi. Entonces, a eso lo digo que es directamente el beta. Entonces, con esa consideración, el circuito se me va a simplificar mejor. ¿Qué voy a tener aquí? Voy a tener la resistencia del emisor multiplicado por Rx más R sub pi. Todo esto es más beta más 1 por la resistencia del emisor. Todo esto sobre R sub E multiplicado por Rx más R sub pi. Entonces, este R sub E está por demás ahí, ¿no ven, muchachos? Entonces, tengo esta expresión, muchachos. Pero esto es corriente sobre voltaje. Tiene que ser voltaje sobre corriente. Entonces, la resistencia del capacitor que ve el emisor es igual al voltaje sobre corriente. Pero todo esto es igual a ¿qué? A la resistencia del emisor multiplicado por Rx más R sub pi. Todo esto sobre Rx más R sub pi
más beta más 1 multiplicado por RE. Entonces me queda esta expresión, muchachos. Me queda esta expresión. Entonces, si yo reemplazo los valores a esta expresión que yo tengo aquí, me va a dar que esta resistencia es igual a 14,27 ohms, muchachos. Reemplazando los valores y calculando el dato, me da que es 14,27 ohms. Entonces ya tengo esto, muchachos. Lo único que me falta calcular, ¿qué es? La frecuencia de corte del capacitor del emisor. Esto va a ser 1 sobre 2pi multiplicado por 14,27 multiplicado por el valor del capacitor. Y el capacitor es de 20 microfaradios. Entonces esto está multiplicado 20 por 10 a la menos 6. Y de aquí yo obtengo que la frecuencia de corte del capacitor visto del emisor es igual a 589,44 Hz. Me da este valor, muchachos, la frecuencia de corte visto del emisor. Comparando con las anteriores frecuencias, esta es la frecuencia que está dominando. Entonces, la frecuencia de corte va a ser igual a que hemos dicho, la frecuencia de corte del capacitor de la base más la frecuencia de corte del capacitor de colector y más la frecuencia de corte del capacitor del emisor. Entonces, esto vendría a ser igual a ¿qué? La primera frecuencia que hemos hallado es de 6,12. Esto vendría a ser 6,12 más la segunda frecuencia que hemos hallado es de 25,67 más la última frecuencia que acabamos de hallar, que es de 589,44. Por lo tanto, nuestra frecuencia de corte inferior es de 589 más 25, esto sería alrededor de es de 621,23 Hz. Tengo este valor, muchachos. Tengo este valorcito que vendría a ser mi frecuencia de corte inferior. Pero ¿qué habíamos dicho, muchachos? Que en algunos casos domina el de mayor frecuencia. Entonces, nuestra otra respuesta podría ser directamente la de mayor frecuencia, que es de 589,44 Hz. Hasta esta parte, muchachos, ¿tienen dudas, preguntas de cómo hemos llegado a esta respuesta? ¿O todo está claro, muchachos? ¿Todo claro? Entonces, como ya hemos determinado la frecuencia de corte inferior, la frecuencia de corte superior, podemos determinar directamente el ancho de banda. El ancho de banda va a ser igual a ¿qué hemos dicho? A la frecuencia de corte superior menos la frecuencia de corte inferior. ¿Y esto es igual a qué? Nuestra frecuencia de corte superior tenía un valor de 985,24 menos
589,44. O podemos manejar la frecuencia que habíamos hallado, que es la de la suma total, que vendría a ser 621,23. Entonces, nuestro ancho de banda va a ser igual a la diferencia de esto. Ojo que esto está en kilohertz y esto solamente está en hertz. Entonces, ese valor, muchachos, ¿cuánto nos da? Nos da un valor de 984,62 kilohertz. Este vendría a ser el valor de mi ancho de banda. ¿Qué es lo que me falta calcular ahora, muchachos? Con esto ya habríamos acabado el inciso A. El inciso A solo me pide determinar la frecuencia de corte superior y la frecuencia de corte inferior. Entonces, ya tengo la frecuencia de corte inferior y ya tengo la frecuencia de corte superior. Lo único que me queda es hallar el inciso B, y el inciso B me pide graficar el diagrama de Bode. Pero para poder graficar el diagrama de Bode, yo tengo que calcular la ganancia. Entonces, la ganancia, muchachos, la calculo de hacer el análisis solamente en AC. No tengo que hacer el análisis en AC para frecuencia de corte inferior y el análisis en AC para frecuencia de corte superior. Solo hago el análisis en AC. Entonces, ¿cómo me queda, muchachos, esto? ¿Cómo me quedaría? Lo vamos a continuar aquí. El inciso B, muchachos. Tengo que hacer la representación del circuito, pero de su análisis en AC. Entonces, sin considerar la frecuencia de corte inferior y sin considerar la frecuencia de corte superior. Entonces, tenemos lo siguiente, muchachos. Esto es el voltaje de entrada. Tengo la resistencia S. Aquí va a estar directamente mi resistencia base. Y aquí vendría a estar directamente mi resistencia pi. Aquí va a estar más o menos el voltaje pi. ¿Qué más tengo? Aquí va a estar mi fuente de corriente, que vendría a ser G sub M por el voltaje pi. Aquí viene mi resistencia de colector. Y aquí viene mi resistencia de carga. Y aquí obviamente va a estar más o menos V sub 0. Entonces, de este circuito, yo tengo que hallar la ganancia, muchachos. Tengo que hallar la ganancia. Pero nosotros sabemos que la ganancia es V sub 0 sobre V sub I. Entonces, de aquí lo primero que hallo es V sub 0. V sub 0, ¿a qué va a ser igual, muchachos? Va a ser menos G sub M por el voltaje pi. Todo esto RC en paralelo con RL. ¿No ve, muchachos? Tengo eso. Directo tengo eso. Ahora tengo que hallar el voltaje de entrada. Pero el voltaje de entrada lo voy a hallar de lo siguiente. ¿Se acuerdan? El voltaje pi, ¿a qué equivale, muchachos? El voltaje pi va a equivaler al paralelo que yo tengo ahí, ¿no ve? Entonces, ¿cómo va a ser esto, muchachos? El voltaje pi va a ser a R pi en paralelo sobre RB, todo sobre R sub pi en paralelo con RB más R sub S. Y todo esto está multiplicado por mi voltaje de entrada. Entonces, de aquí yo despejo y digo
que mi voltaje de entrada es igual ¿a qué? A R sub pi en paralelo con RB más R sub S. Todo esto está multiplicado por el voltaje pi, todo sobre R sub pi en paralelo con R sub B. Pero aquí hay algo, muchachos. R sub pi nos daba un valor pequeño comparación con RB, ¿no ve? Entonces, en la mayoría de los casos, este R sub pi lo desprecian. Entonces, sería directamente R sub B, ¿no ve? Nosotros vamos a hacer los dos cálculos para ver de qué forma nos afecta, muchachos, el despreciarlo y el no despreciarlo. Entonces, vámonos directamente. B sub 0 va a ser menos G sub M voltaje pi RC en paralelo con RL. Y todo esto va a ser sobre que el voltaje pi multiplicado por R sub pi en paralelo con RB más RS. Todo sobre R sub pi en paralelo con RB. Tengo esto, muchachos. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que puedo simplificar? El voltaje pi con el voltaje pi se simplifica. Entonces, lo único que me queda es reemplazar datitos. ¿Qué es lo que tengo? RC con RL era lo mismo que el RZ que tenía un inicio, ¿no, muchachos? Y esto vale 1,42K. Esto está multiplicado por 1, por 1 por 10 a la menos 1. Esto es 1 por 10 a la menos 1. 1 por 10 a la menos 1. Y todo esto es sobre el paralelo de RP con RB, que vendría a ser de 1,6K. Más 2K, todo sobre 1,6K. Entonces, de aquí determino que mi ganancia es igual a 63,11. Mi ganancia es igual a menos 63,11. Hasta esta parte, muchachos, ¿tienen dudas, preguntas de cómo hemos hallado? ¿Todo claro, muchachos, hasta esta parte? Entonces, tenemos que hallar la ganancia en debes, ¿no, muchachos? ¿Y esto a qué va a ser igual? Habíamos dicho, al momento de ver las diapositivas, va a ser 20 logaritmo del módulo de la ganancia. Entonces, la ganancia en dB va a ser igual a ¿qué? 20 logaritmo del módulo de menos 63,11. Y esto me da un valor. Y esto me da un valor de la ganancia en dBs de 36 decibelios. Entonces, con esto yo ya tengo todos los datos, muchachos. Entonces, ¿qué es lo único que me falta hacer, muchachos? Graficar. Graficar lo que me pedía el inciso B. Entonces, la gráfica va a ser de la siguiente forma, muchachos. Tengo la ganancia que está en dBs y tengo la frecuencia que está en Hz. Tengo la frecuencia que está en Hz. El valor de mi ganancia es de 36. 36. Pero aquí abajo tenemos que tomar el valor de 36 sobre raíz de 2. Ese valor de 36 sobre raíz de 2 vendría a ser 25,46. Entonces tendría esto, muchachos. Tengo esto por aquí y tengo esto por aquí. También tengo lo siguiente.
tengo una frecuencia de corte inferior y una frecuencia de corte superior. Mi frecuencia de corte inferior era de 621,23. 621,23. Y mi frecuencia de corte superior era de 985,24 kilohertz. Entonces, ¿esto cómo está dada la gráfica, muchachos? Tengo esto que va a pasar por este punto y tengo este otro que va a pasar por este punto. Entonces, todo esto vendría a ser de esta forma, muchachos. De esta forma me estaría quedando la gráfica de la frecuencia que yo tengo. De aquí a aquí es mi ancho de banda. Entonces, la gráfica que me pedían es esta, muchachos, la que acabamos de graficar. ¿Tienen dudas, preguntas de cómo hemos llegado hasta este punto, muchachos? ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas? ¿O todo está claro? Ausi, una pregunta. Dime. Cuando calculábamos la capacitancia equivalente, ¿podemos volver por fuera a la fórmula? Es que no entendí muy bien por qué usábamos GMRT. Esta parte de aquí. En la otra página. Aquí. Cuando calculábamos la capacitancia equivalente. La capacitancia equivalente para la frecuencia de corte superior o la frecuencia de corte inferior. Para frecuencias altas. Ya. Esta es la capacitancia del emisor para frecuencias altas. ¿En qué Ahí está, parte Ausi. está tu duda? C equivalente igual a C de pi más C de CU de entre paréntesis 1 más GMRT. Pero en las diapositivas estaba otra formulita, entonces por eso no entendí muy bien. Ya. Esto de aquí dices, ¿no ve? Sí, sí, eso, Ausi. Ya. Esto vendría a ser para el problema, aunque esto de aquí, el GM por RT, estarías representando tu ganancia, ¿no ve? Pero como tal, esta ganancia no va a pertenecer a todo el circuito, ¿no ve? Solo va a pertenecer a un pequeño sector. Entonces, aquí solo nos están dando de dato el C sub pi y el C sub mu. ¿Qué es lo que nos falta aquí para que cumpla la otra fórmula? Aquí deberían de darnos de dato un capacitor C sub 0. Si nos hubieran dado el valor de este capacitor C sub 0, entonces el teorema ya hubiera variado, ¿no ve? El teorema o el efecto de Miller lo hubiéramos hecho variar con las frecuencias o con la formulita que teníamos en la diapositiva. Porque ahí nos faltaría analizar este capacitor C sub 0 que yo tengo aquí, ¿no ve? Entonces, como no tengo este capacitor C sub 0, entonces la formulita se reduce directamente aquí. Como les había mencionado, este RT va a ser las resistencias que no logran observar estos mis dos capacitores. ¿Por qué? Si yo tuviera un capacitor aquí, entonces este capacitor me estaría observando tanto a RC como a RL. Entonces ya no me sirve de nada analizar por resistencia. Prefiero analizar directamente la ganancia de todo el circuito. Por eso es que estamos tomando en consideración que el capacitor equivalente es al capacitor C sub mu más el capacitor nu más 1 o multiplicado por 1 más G sub m por RT.
Si nos hubieran dado el capacitor C sub 0, entonces hubiéramos utilizado directamente las fórmulas de la diapositiva. Gracias, Osi. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta? Bueno, muchachos, si no tienen más dudas, más preguntas, la clase habría terminado aquí. Pero antes de acabar la clase, vámonos con el ejercicio que me han enviado de su preinforme. Les he enviado ayer el análisis en DC del preinforme, ¿no ve? Yo supongo que todos han logrado ver. Y los que no han visto, véanlo. El análisis es el mismo análisis o vendría a ser el mismo ejercicio que hemos resuelto en la clase, ¿no ve, muchachos? Entonces, el ejercicio E, el punto E de su preinforme, vendría a ser el mismo que hemos resuelto en clase, solo cambian algunos valores, nada más. Entonces, para el análisis en AC y en DC hacen lo mismo. Para determinar la frecuencia de corte superior y la frecuencia de corte inferior, hacen el mismo análisis que hemos hecho para este circuito. Entonces, el análisis se los va a simplificar, muchachos. Se va a volver más sencillo, más cortito. Entonces, muchachos, si no tienen más dudas o más preguntas, la clase habríamos terminado aquí. Y nos estaríamos viendo directamente el día martes. Bueno, muchachos, si no tienen más dudas, más preguntas, aquí habríamos terminado la clase y nos vemos el día martes. Chao, chao, muchachos, nos vemos. Les voy a mandar enseguida los apuntes o el ejercicio que hemos realizado, muchachos. No se preocupen. Chao, chao, nos vemos el día martes.